vamos a abrir en Colosenses, como decía, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, que es el texto que nos corresponde en el día de hoy. Los hermanos saben, conocen que estamos estudiando de una manera sistemática esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Colosa. Y vamos a seguir profundizando, vamos a seguir viendo lo que la palabra del Señor nos dice. No sin antes orar como solemos hacer. Señor, gracias te damos por tu palabra. La tenemos delante de nosotros, Señor. Y es algo maravilloso, Señor, saber que cuando leemos tu palabra podemos oír lo que tú nos estás diciendo, Señor. Podemos, Señor, entender que es tu voluntad la que nosotros estamos conociendo para nosotros aplicarla en nuestra vida. De modo que estas palabras que el apóstol Pablo escribía a la iglesia en Colosa es también una palabra viva para nosotros en el día de hoy y podemos recibirla de ti en nuestro contexto, de lo que vivimos en el día de hoy también, Señor. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, recordaba cuando pequeño que mi vecino, que teníamos puerta con puerta al lado, por aquel entonces tenía una máquina que nosotros llamamos al día de hoy una consola de videojuegos, pero en aquel entonces era una máquina de juego. Conocíamos como una máquina de juego. Y el primer juego que yo conozco, o conocí por aquel entonces, era una máquina que era dos palitos así, que se movían a un lado y otro para arriba y abajo, y salía una pelotita y tenía que dar, y era como de ping-pong, y lo que tenías que evitar de que no se colara por los extremos de la pantalla. Para mí eso fue algo fascinante, algo que iba más allá de mi comprensión como niño. Por aquel entonces yo tenía unos 6 o 7 años. Y yo cuando salía del colegio no tenía otro entusiasmo, otro deseo que comer y después, un poco más tarde, ir a la casa de mi vecino con la excusa de jugar con ellos, para saber que después iba a dar ese momento de que el padre, mi vecino, iba a sacar la máquina para que jugáramos. No era jugar con mi vecino, con los niños, sino era que se iba a dar ese momento, para mí, estupendo, maravilloso de la tarde, que el padre iba a sacar la máquina para jugar. Y si no sacaba la máquina, yo me quedaba detrás de mi vecino, como persiguiéndome por su propia casa, para que se diera cuenta que yo quería que sacara la máquina para que pudiéramos jugar. A tal punto de que él se daba cuenta que mi interés es que él sacara la máquina para que nosotros jugáramos. No sé si habéis tenido una experiencia así similar con otras cosas, pero realmente un niño expresa muy bien el deseo, la necesidad que hay en su corazón por aquello que le gusta. Hermano, esta historia se me vino a mí a la cabeza preparando este mensaje porque algo similar y sorprendente y sobrenatural se da con nosotros cuando nosotros tenemos esa experiencia con la persona de Cristo que nos convierte en nuestro corazón. Y el gozo que es inefable, que es trascendente, es algo único, es algo sobrenatural y que no se
se puede comparar esta historia, porque esta historia se queda mínima en comparación a lo que nosotros sentimos de Cristo cuando viene a nuestro corazón. Y nosotros nos damos cuenta cada día más del cambio que estamos experimentando y estamos disfrutando de la persona de Cristo en nuestra vida. A tal punto, hermano, que la palabra del Señor nos dice que ese primer amor que nosotros descubrimos en el momento de nuestra conversión, siempre tenemos que estar recordando, siempre tenemos que estar diciéndonos la experiencia que me marcó en mi vida y que me hizo cambiar de una manera diferente, con pensamientos diferentes a lo que yo era antes de conocer a Cristo, de vivir para Cristo, de alabar a Cristo como lo único y lo suficiente que yo necesitaba de todo lo malo que yo descubrí en el momento ese que yo empiezo a caminar con Cristo, y lo que yo defendía como algo bueno, yo me doy cuenta en esa conversión que no era tan bueno, que más bien era una piedra de tropiezo, era obstáculo, era un impedimento para yo gozarme y alegrarme en la alabanza de mi Dios. Hermano, lo que Pablo está aquí haciendo, en medio de los problemas que está teniendo la iglesia, de los movimientos heréticos que tiene alrededor de la iglesia, y la iglesia se siente como una olla a presión por medio de ese sofoco que estaba sintiendo de todo lo que había alrededor de la iglesia y dentro de la iglesia, porque ya estaba siendo contaminada la iglesia con estos pensamientos externos, era de que entendiera esta iglesia de que ellos tenían que poner su mirada en el Señor, ellos tenían que recordar lo que había pasado en su vida. Y estos versículos vienen a eso mismo, a recordarle a la iglesia la satisfacción, el gozo, el contentamiento y todo lo calificativo que nosotros podamos añadir aquí para que la iglesia siga siendo la iglesia que siempre fue antes de este momento que está viviendo de problemas. Hermano, esto es lo que nosotros también estamos llamados al día de hoy a recordar, a vivir. Yo no sé cuál es tu situación al día de hoy. No sé cómo ha sido tu semana, no sé cuáles son tus problemas, no sé la situación por la cual tú estás andando y tienes que tomar decisiones, pero lo cierto es que lo que Pablo le está diciendo aquí, que Dios es mucho más que los problemas que puedan estar teniendo. Bueno, yo me estaba acordando de este... Bueno, creí que lo había puesto, pero estará en otra parte, porque he grabado en otro lugar. Hermano, es como ver una pantalla en blanco y ver un punto negro en medio de la pantalla. Nosotros, si vemos la pantalla, nosotros nos vamos a fijar en el punto negro. Nuestra atención es decir, ¿qué es lo que hay en la pantalla? Pues lógicamente hay un punto negro. Es lo que destaca en medio de lo blanco. Pero lo curioso es que nosotros no nos fijamos que hay más blanco que ese puntito negro que nosotros estamos visualizando y nos estamos enfocando. A veces pasa esto mismo con nosotros. Nosotros nos fijamos en lo mínimo y hacemos de lo mínimo una gran montaña, un gran problema, y nos olvidamos que Dios es mucho más que ese problema que nosotros estamos agrandando, que nosotros estamos hiperbolizando, si podríamos poner esa palabra ahí. Nosotros estamos creando algo en estado aumentativo, estamos poniendo como lo que es algo mínimo debajo de un microscopio para verlo en tamaño gigante a la realidad que realmente no es. Hermano, lo que el apóstol Pablo pretende aquí es recordarle lo que realmente se dio un día en la vida de ellos. Y lo que se dio en la vida de ellos es que ellos pusieron su mirada en el Señor, y ellos pusieron su mirada en Cristo, y ellos están en una posición actualmente, cuando Pablo le está escribiendo, que no tiene nada que ver con la posición que ellos tenían antes de conocer a Cristo, para que ellos se sientan
mal delante de las situaciones que estás viviendo. Versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Más bien Pablo le está diciendo, mira, si ustedes sois de Cristo, ¿qué hacéis buscando o dando lugar o dándole cancha a los problemas para que esto domine vuestra situación, vuestra vida? Si ustedes sois de Cristo, buscad las cosas de Cristo. No pongáis vuestra atención en aquellas cosas que no os van a hacer bien para crecer en Cristo. Hermano, y para eso está aquí detallando aspectos importantes de lo que se dio en la conversión de ellos. Y esto no sería la primera vez que el apóstol Pablo está aquí hablando en la misma carta, porque nosotros vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Por qué estáis andando como antes si se ha dado un punto final a la historia vieja de vuestra vida y ahora estáis caminando con Cristo? Hermano, caminar con Cristo es asemejarse en Él, en la muerte y en la resurrección. Lo vuelvo a repetir, caminar con Cristo, es decir, yo he creído un día en la persona de Cristo como mi único y suficiente Salvador. Yo estoy completo con Cristo, que es lo que nosotros vimos en el capítulo anterior. Y a partir del momento que yo conozco a Cristo, yo me identifico con la muerte por medio del bautismo y con la resurrección, que es la nueva vida, que es la regeneración de la nueva vida que se produce en mí por haber creído en arrepentimiento y fe en la persona de Cristo. Bueno, Pablo lo expresaría mejor también en Gálatas 2:20 cuando dice, ¿verdad? En estas palabras, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que aquel que cree en Cristo está juntamente crucificado con Él. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo entiendo y yo percibo espiritualmente que mis pecados están crucificados en la cruz. Se ha dado en mí un antes y un después de ese hecho de yo haber creído que Cristo murió por mis pecados, porque yo me identifico con la persona de Cristo y mis pecados también están clavados en la cruz. Aunque nosotros tenemos que aquí matizar lo siguiente: Cristo no tenía pecado, Cristo llevó mis pecados. Cristo llevó mis pecados, Cristo no tenía pecado. Hermano, ¿cómo nosotros podemos vivir superando situaciones que tenemos en el día a día? Problemas, respuestas que tenemos que dar a situaciones que no sabemos qué hacer y que para muchos, cuando se enfocan tanto en el punto y agrandan ese punto en su vida, los llega a tirar fuera de la fe, fuera de la iglesia y no seguir a Cristo. ¿Cómo hacemos para nosotros vivir de tal manera que el problema no pueda conmigo, sino que yo tenga el control y el dominio que sí tengo por el Señor en mi vida para saber gestionar y administrar las situaciones adversas, indeseables que vienen a mi vida? Bueno, lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo, que en medio de esas situaciones nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Nosotros tenemos que mirar arriba, salir de las cosas que nos pueden atraer, que nos pueden como succionar, y nosotros tenemos que mirar y seguir mirando al Señor. Dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Hermano, el Señor lo diría en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas os serán añadidas.
todas las cosas que os están preocupando, que está ocupando vuestra mente y os está desorientando de seguir adorando al Señor, y es el problema de la preocupación, que invertimos más tiempo en los problemas que en el Señor. Nos dejamos llevar más por los problemas que por el Señor. Le damos más cancha en nuestro corazón y nuestros pensamientos a los problemas que al Señor. Y nosotros tenemos que pensar así: el Señor es el Señor de mi vida y también de mis problemas. El Señor, a su tiempo, a su momento, hará lo que yo necesito para bien de esta situación que yo estoy viviendo. Lo que me enseñan los problemas es a descansar en el Señor. Lo que me enseñan los problemas, y no estoy consiguiendo de hacer muchas veces, es que yo tengo que descansar en el Señor, que yo tengo que ir a Él. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, dice el Señor en su palabra. Hermano, en definitiva, lo que yo quiero expresar, y yo quiero decir así, cuando yo tengo problemas, y el apóstol Pablo está diciendo aquí a la iglesia, es que si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, en medio de las situaciones que nosotros estamos viviendo, estamos diciendo así: yo no soy propiedad, yo no soy marioneta de los problemas, sino que yo soy propiedad de mi Dios, que ha dado a Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario, y derramando su sangre me ha comprado y me ha libertado de yo seguir siendo el rey de mi vida. Hay un himno que dice así: suyo soy y mío es Él. Dice este himno cristiano: en lo alto el azul del cielo es más tenue, en derredor el verde de la tierra es más dulce, tras cada matiz algo vive, algo que sin Cristo los ojos jamás contemplaron. Cantos más alegres exaltan las aves, fulgarán de hermosura las flores, desde que sé, como ahora sé, que suyo soy y mío es Él. Hermanos, fácilmente podríamos resumir este texto bíblico, estos 4 versículos, en 3 aspectos importantes que se tiene que dar en la vida de un cristiano para descansar en el Señor y para que el Señor sea el Rey de reyes y Señor de señores, para estar llevando nuestras vidas hacia adelante. Hermano, la vida de un cristiano que piensa de esta manera, se tiene que dar el primer requisito, y esta palabra, el requisito, viene a raíz de que nosotros entendemos de que si nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, se ha dado posteriormente lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy, estamos viendo en el catecismo, en el capítulo 94 de la confesión de fe, del catecismo menor, de la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 94, que estábamos hablando sobre el bautismo, de que si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros nos hemos bautizado también, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 12, estamos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, se trata que si se da en ti la conversión y seguidamente te bautizas como el Señor manda en su palabra, tú empiezas a vivir una vida nueva. Y no solamente una vida nueva para tu casa, no una vida nueva de decir, no, aquí nosotros obedecemos a Cristo. Cristo es el que reina en nuestra casa, y en toda nuestra manera de vivir, desde que salimos desde la puerta de nuestra casa, yo lo que hago, yo lo que pienso, yo lo que me dispongo a hacer, lo hago para agradar a mi Dios.
el bautismo que está aquí hablando el apóstol Pablo, recordándole lo que aconteció, va más allá de un rito, que a veces nosotros pensamos de que la iglesia tiene que hacer ese rito en cumplimiento de la palabra, y parece que existe ahí un vacío de entendimiento. ¿Qué es lo que significa más este bautismo? Hermano, este bautismo, cuando nosotros estamos experimentándolo, está diciendo: yo estoy muriendo para mi viejo yo, y yo estoy viviendo para mi nuevo yo, gracias a la persona de Cristo que ha venido a mi vida para cambiarme, para transformarme, para convencerme que lo que yo estaba viviendo no era agradable a mi Dios. Yo estaba viviendo para mí, para mis deseos, para mis placeres. Yo era un egoísta separado de la voluntad de Dios porque no la conocía y porque en aquel entonces no quería vivir de acuerdo a lo que Dios decía en su palabra. El bautismo me recuerda que se ha dado un antes y un después. El bautismo me recuerda de que yo he comenzado de nuevo después de haber sido bautizado. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Para que no pongan la mirada como la tenían antes de haber sido bautizado. Me recuerda, los hermanos saben que yo entro en la prisión. Y una vez me encontré uno que me decía, no sé si lo he compartido aquí, y me decía así, recuerdo de que teníamos bautismo y ahí se convoca o se ponen los nombres de aquellos que nosotros estamos discipulando, hablando, para que llegado ese día, pues la prisión nos concede el lugar, el momento para el bautismo. Y recuerdo que había uno que no estaba dentro del grupo que estaba con nosotros y decía, se acercó a mí y me dijo: mira, ¿yo me puedo bautizar? Y hombre, sería estupendo, sería una alegría, pero nosotros siempre solemos hacer de, primeramente, asegurarnos de que tú conoces a Cristo, al que nosotros venimos aquí a predicar, a enseñar, nuestro Salvador. Y él me decía: sí, sí, pues yo lo conozco y yo creo en Él. Bien, ahí yo le decía: vale, pero ¿hasta qué punto tú realmente conoces, tú vives? Porque nosotros estamos aquí, yo vengo aquí a hacer culto y nunca te he visto. Y él decía así: no, bueno, porque yo ya lo que tenía que conocer, yo ya conocí, ya no hace falta de yo seguir conociendo más. Y yo le pregunté: bueno, entonces, ¿por qué te quiere bautizar? Y dice: no, si yo ya me he bautizado ya 2 veces. Y yo dije: ¿te has bautizado 2 veces y te quieres bautizar una tercera vez? Digo: mira, nosotros pensamos así, que con una vez es suficiente. Una vez que nosotros bauticemos suficiente, no te hace falta bautizarte más veces. ¿Por qué te quieres tú bautizar otra vez? ¿O una tercera vez? Y me dice: no, hombre, porque es un día de fiesta, se sale del módulo, te da un paseo por la prisión, llega al sitio donde toda la gente se alegra contigo y te bautiza, todos son alegría y a veces pues nos permiten de tener ciertas cosas que no tenemos en nuestro día a día. Hermano, esto refleja muchas veces que se le da mucha importancia a la celebración y se olvida el significado de lo que es realmente y lo que se produce en el momento del bautismo. Y en eso nosotros nos enfocamos más que la celebración. La celebración está muy bien, la alegría, el compartir el testimonio públicamente con los demás hermanos. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Estupendo! Pero hermano, lo más importante es lo que se da en la vida de la persona que tiene esa convicción de que Cristo es su Rey, que Cristo es el que gobierna, es el que realmente gestiona, articula, administra su vida y la vida de su casa, y lo quiere no solamente expresar a su familia, sino que lo quiere expresar públicamente de que Él ha muerto para la vieja vida por medio de recibir el bautismo. Así que no hace falta bautizarse más de una vez. Esa vez en la que nosotros tenemos que considerar siempre, recordar, como el apóstol Pablo le estaba aquí recordando a la iglesia, que recordara ese único momento
hay una responsabilidad para todo aquel, ¿verdad?, que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y se bautiza, manifestando así que se ha producido una muerte a la vieja vida y un comenzar a la nueva vida por esta resurrección, por esta regeneración que desembocará en la vida eterna cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Para todos aquellos hay una responsabilidad. Y la responsabilidad nosotros se la resumimos, hermano, que yo vivo, como estaba diciendo antes, estamos recapitulando aquí, yo vivo para poner mi mirada en la persona de Cristo, en medio de todo lo que yo viva, en todo lo que pase en mi vida. Yo tengo que ir siempre a Él para pedirle ayuda y para que Él sea mi socorro en medio de las situaciones que yo estoy viviendo. Así que, hermano, una de las cosas que nosotros estamos viendo muchas veces en la vida de los creyentes, que hay convicción, sí, no lo ponemos en duda. ¿Hay realmente conocimiento? Sí, también hay conocimiento. Pero falta la responsabilidad del cristiano ser permanente, perseverante, constante en aquello que ha creído. Aquí pierden, por así decirlo, agua muchos cristianos que sabiendo lo que tienen que hacer no lo hacen. Sabiendo lo que tienen que vivir no lo viven. Saliendo de aquí sabiendo lo que se ha dicho, lo que se ha hablado, lo que la palabra del Señor dice, no se hace. Aquí está el problema, que muchas veces nosotros, diciendo así, bueno, lo haré mañana, empezaré mañana, como los buenos propósitos y deseos que muchas veces la persona tiene, comienzo el lunes, pero ese lunes parece que no llega. Ese lunes parece que no llega. Es más, nosotros, si tenemos claro lo que tenemos que hacer, deberíamos de comenzar hoy, no mañana. Mira lo que dice esta cita. Dice, cuando el deber llega tocando a su puerta, dele la bienvenida, porque si lo hace esperar, se va a ir solo para regresar una vez más y va a traer a su puerta otros 7 deberes. Esta cita está diciendo así, mira, si tú dejas para mañana lo que puedes empezar hoy, mañana no será lo que has dejado para mañana, sino que mañana tendrá otra más cosa que hacer y otra más cosa que hacer, y se te va a acumular en tu puerta de lo que ya no estás haciendo. En resumidas, podríamos decir así, de que no hacemos lo que debemos hacer en el tiempo presente. Hermano, y podríamos decir así, yo no estoy viviendo en el éxito que yo debería de tener, en el éxito de hacer y cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Alguien también decía que el éxito le llega al hombre que hace hoy lo que otros están pensando hacer mañana. El éxito, podríamos decirlo como algo que yo realmente estoy consiguiendo, es hacer hoy lo que otros están pensando de hacer mañana. ¿Y qué es el éxito para un cristiano? ¿Qué es el éxito para un cristiano? Que tengamos fama, que tengamos dinero, que seamos muy prósperos. No, nosotros no creemos en ese lado que otros sí piensan. Hermano, nosotros creemos que el éxito es hacer aquello que Dios ama. El éxito para nosotros, el cumplimiento del éxito es hacer aquello que Dios ama, es hacer lo correcto que Dios establece por medio de su palabra. Así que cuando nosotros estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo ocasiones en la vida que el Señor te permite aprovechar. ¿Se acuerdan? Miguel de Cervantes, este gran escritor, decía así, por la calle de a la larga, ¿verdad? Uno llega a la casa del nunca.
por la calle a la larga, uno llega a la casa del nunca. Hermano, que eso no se produzca en nosotros teniendo convicción de lo correcto, de lo que realmente a Dios le agrada, y podremos decir realmente sintiéndome bien porque Dios me está demandando esto de mí y esto debo de hacer, y no lo tengo que hacer mañana, lo tengo que hacer ahora, no lo tengo que hacer a la larga porque nunca va a llegar si yo pienso de esa manera. Qué triste es cuando el hombre no hace las cosas en el momento correcto. Este sufrirá y será llevado por las consecuencias de sus problemas. Qué triste es cuando el hombre no hace las cosas en el momento. Este sufrirá y será llevado por las consecuencias de los problemas. Mira lo que dice este autor, creo que se llama Tarzán, Graciano. Dice, una persona perezosa no pasa por la vida, es empujada a través de la vida. A veces nosotros, si no hacemos las cosas por las buenas, las circunstancias nos van a llevar a hacerlo por la fuerza. Si no lo hacemos con un corazón dispuesto, con un corazón de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice y nos recuerda que debemos de hacer, nosotros vamos a ser empujados por las circunstancias. ¿Verdad? Y de eso yo creo que sabemos los que estamos aquí por último vivido. Tercero y último lugar. Estaba aquí en la cita. La había puesto todo. Recapitulando, la única cosa necesaria para que triunfe el mal es que los hombres de Dios no hagan nada. Ese es el problema. De la manera que va a triunfar el mal es cuando la iglesia del Señor va a los brazos, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Estamos dándole cancha al enemigo para que haga y destroce nuestra vida y la vida de los demás, que podríamos nosotros estar bendiciéndole al Señor, hablándoles de la palabra del Señor. Muy bien, y último, y ya aquí acabo, razones. Hermanos, también hay razones que el apóstol Pablo está aquí hablando a la iglesia para que entiendan que esto tienen que recordar de lo que se dio en su vida para que ellos puedan estar gestionando, estar bien en medio de las dificultades, de los problemas que están viviendo ellos. Las razones por las cuales le habla de la muerte, del bautismo y de la resurrección como una nueva vida en Cristo que se han dado en esta iglesia, es cuando le está diciendo aquí en el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, pero en el versículo 3 está diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, está dando aquí razones de peso para que ellos entiendan que lo que le está diciendo el apóstol Pablo es lo que realmente ellos tienen que seguir. No solamente le está diciendo lo que tienen que hacer, sino que le da las razones para que nosotros estemos poniendo la mirada en el Señor, porque sabemos que un día esto se acabará y estaremos en la presencia del Señor eternamente. Lo que le está alimentando con esta razón a la iglesia del Señor es que su esperanza sea más grande de lo que no es en ese momento. Ellos están con una esperanza disminuida por causa que han dado, ¿verdad?, apertura a los problemas para que sean grandes los problemas en su vida, y la esperanza de ellos está mínima en comparación de los problemas. Y lo que el apóstol Pablo le está dando aquí razones para que el problema sea pequeño y Dios sea realmente lo que es y no está haciendo la vida de ellos. Sea grande, poderoso, majestuoso, soberano sobre todas las cosas. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la realidad que nosotros tenemos que vivir aún en medio de situaciones difíciles, que realmente yo tengo que recordar que yo soy de Cristo, que yo vivo para Cristo, y que pase lo que pase, yo no me voy a mover de esta convicción y de esta seguridad que me da Cristo por medio de su palabra y de lo que yo estoy experimentando
gracias al poder soberano de Cristo en nuestras vidas. Hermano, recuerda que lo que más necesitas hoy no es que se te resuelvan las cuestiones particulares, los problemas que tú tienes y puedas tener, no sé, pero si tienes problemas, si tienes situaciones difíciles, el peor problema es cuando dejas de ver a Dios en medio de los problemas. El peor problema es dejar de ver a Dios en medio de la situación que estás viviendo. Y esto es lo que busca siempre los problemas, que tú te obsesiones, que tú pienses más en esos problemas que en el Dios que soluciona los problemas. Que Dios que soluciona los problemas. Hermano, no te dejes asfixiar por los problemas, sino levanta tu cabeza y mira al Señor esta mañana. Y no solamente en esta mañana, esta tarde, esta noche. Y mañana comienza haciendo lo que tienes que hacer. ¿Amén? Muy bien, pues vamos a orar una vez más al Señor y después vamos a pasar a participar de la cena del Señor. Padre, te damos las gracias una vez más por este tiempo, Señor, en el que hemos estado observando tu palabra y hemos estado también poniéndonos con tu presencia, con las situaciones que tú conoces de nosotros, Señor. Y tú sabes, Señor, porque nos conoces, cuáles son, Señor, nuestras preocupaciones. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestros problemas. Tú sabes lo que estamos pensando más de la cuenta y a veces tú no estás en aquello que estamos pensando. Y estamos viendo cómo dar soluciones sin contar contigo. Estamos siendo egoístas y estamos como no recordando el bautismo y la nueva vida que se dio después del bautismo, sino que estamos recordando más bien cuando queremos mandar sobre los problemas como éramos nosotros antes de conocerte a ti, Señor. Y nosotros no queremos, Señor, ni deseamos vivir como impíos. No deseamos ni siquiera vivir como lo que éramos. Porque nosotros entendemos a la luz de tu palabra, Señor, que contigo estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos como vivíamos, porque tú vives y tú reinas en nosotros. Y queremos vivir en este cuerpo poniendo siempre nuestra fe en la persona de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos, Señor, la salida y las respuestas que necesitamos de ti en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Tú conoces, tú sabes, Señor, y queremos descansar en ti. Y sabemos que nos cuesta mucho trabajo descansar en ti cuando vemos que los problemas pegan a nuestra puerta, Señor, y que tenemos que dar una respuesta. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos así, Señor.